Muy bien, en este caso realizaremos un ejercicio condicional con Blockly. Nuestro ejercicio dice lo siguiente: dado un año, regresa el siglo en el que se encuentra. Hay que tomar en cuenta que, bueno, el primer siglo abarca desde el año 1 hasta el año 100. El siglo 2 abarca desde el año 101 hasta el año 200, y etcétera. Bueno, si el usuario ingresara, por ejemplo, el año 2000, el siglo que le tenemos que regresar es el siglo 20. Pero si el usuario ingresa el año 2001, le tendremos que regresar que pertenece al siglo 21. Bueno, lo primero que hay que hacer es definir nuestras variables. Para este ejercicio solamente vamos a necesitar dos. La primera sería el año, que le vamos a pedir al usuario, y la segunda sería el siglo, que es el que le vamos a devolver. Entonces, primero que nada, vamos a pedirle al usuario con el prompt, vamos a pedirle, bueno, que ingrese un número, y hay que decirle que ingrese el año del cual desea saber el siglo. Esto se lo vamos a asignar al valor de nuestra variable año. Muy bien. Después de ello, lo que tenemos que hacer es encontrar el siglo. Para eso, bueno, por ejemplo, si nosotros ingresáramos el año 2000, como es un siglo, lo tenemos que dividir entre 100. Muy bien. Si lo dividimos entre 100, nos dará el siglo al que pertenece. En este caso, el año 2000 pertenece al siglo 20. Primero vamos a hacer este paso. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos a la parte de variables y vamos a asignarle al valor del siglo, vamos a asignarle lo que tiene el año dividido entre 100. Muy bien, para eso vamos a matemáticas, cogemos una división con el valor que tiene nuestra variable año dividida entre 100. Muy bien, esto nos dará como resultado, bueno, los primeros números, para este caso el 20, que nos dará que es el siglo 20. Pero vamos a tener un problema, porque si aquí ingresáramos, por ejemplo, que pertenece al siglo, al año 2001, y lo dividimos entre 100, nos seguirá diciendo que es del siglo 20. Y aquí nuestro ejercicio no nos dice eso. Dice que, por ejemplo, el año 2000 pertenece al siglo 20, pero el año 2001 pertenece al siglo 21. Así es que si nos damos cuenta, después del punto se encuentra el resto o el residuo de nuestra división. Para saber cuándo agregarle a nuestro siglo 1, tenemos que hacer una condición. La condición básicamente abarcará que si este residuo es mayor que 1, entonces al siglo que devolvamos le vamos a agregar 1. Bueno, para ello nos vamos al apartado de lógica y vamos a utilizar las condiciones. La condición que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Vamos a utilizar que si el residuo o lo que sobró de nuestra división es mayor que 0, entonces va a realizar una acción. Esta acción sería sumarle al siglo lo que tiene más 1. Para ello nos vamos a dirigir al apartado de lógica. Vamos a seleccionar el de mayor que, y dentro de nuestro apartado de matemáticas encontraremos uno que dice remainder, que será el resto o el residuo de una división. ¿De qué división va a ser? Del valor de nuestra variable año, dividida entre 100. Si esta es mayor que 0, entonces vamos a matemáticas, y si esta es mayor que 0. Muy bien, ¿qué estamos diciendo aquí? Bueno, si dividimos nosotros, por ejemplo, el año 2018 y lo dividimos entre 100, en este caso el punto 18 sería nuestro residuo, o bueno, para exactamente este valor sería el 18, sería el residuo. Y aquí estamos preguntando dentro de nuestra condición que si el 18 es mayor que 0. Como en este caso se cumple, entonces al 20 le vamos a añadir 1 y quedaría en el siglo 21. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de variables y vamos a asignarle a la variable siglo lo que ya tiene el siglo más 1. Para ello vamos a matemáticas, bueno, vamos a sumar lo que ya contiene nuestra variable siglo y vamos a sumarle 1. Después de esto ya tenemos todos nuestros datos, ya hemos calculado el siglo en base al año que nos dieron, solamente queda imprimirlos. Para ello vamos al apartado de texto, imprimimos y bueno, en texto vamos a crear
vamos a concatenar 4 datos o 4 ítems para decirle cuál fue el usuario, cuál fue el año que ingresó y cuál va a ser el siglo que nosotros le demos. Así es que primero vamos al apartado de textos y aquí le vamos a decir el año bueno, que él haya proporcionado. Para eso vamos a ir al apartado de variables y el valor de nuestra variable año, y luego vamos a decir que ese año pertenece al siglo, y vamos a decirle que pertenece al siglo del valor de nuestra variable siglo. Muy bien, pero antes aquí tenemos que hacer una modificación, ya que si retornamos, bueno, el valor de nuestra variable siglo se va a imprimir con decimales. Para ello vamos al apartado de matemáticas y aquí se encuentra una parte que dice round. Vamos a redondear hacia abajo el valor de nuestra variable siglo. Ahora sí, podemos irnos. Nuestro ejercicio decía que el año 100 pertenecía al siglo 1, pero el año 101 ya pertenecía al siglo 2, así es que vamos a poner año 101, y como ven, el año 101 pertenece al siglo 2. Si ponemos el año 2000 pertenece al siglo 20, pero si ponemos el año 2001, ahora pertenece al siglo 21. Por ejemplo, el año 1999, como su residuo es mayor que 0, entonces pertenecerá al siglo siguiente, que sería el siglo 20. Como ven, el año 1999 pertenece al siglo 20. Ok, eso sería todo para nuestro ejercicio condicional con Blockly.